Desde Lima, Perú, para todo el mundo. Esto es Mucha Palabra, Poca Pelota. Con ustedes, Antenor y Martín. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, ¿qué tal? En un cuarto episodio de Mucha Palabra, Poca Pelota. Entusiasmados el día de hoy por esta cuarta edición, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, el momento en el que lo estés escuchando, en el auto, en el trabajo o en casa. Agradecidos por el acompañamiento y el seguimiento que nos han estado dando la gente que nos escucha. Muchas cosas por comentar el día de hoy, muchas cosas interesantes, muchas cosas que analizar también, pero siempre con nuestra picardía y nuestra manera de ver el fútbol. Pueden saber también que pueden seguir escuchándonos en iVoox, YouTube, Spotify y seguir nuestras cuentas de Facebook, Instagram y TikTok. Un saludo, hermano. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal esa voz sexy en la presentación? Muy bien, ciudadano. Arribísima, ¿eh? Arribísima. Hay mucho por hablar el día de hoy. Creo que Cristal ha sido el protagonista de la semana. Ha tenido mucho contra la U, contra los de Mayo. Iremos empalmando de repente con lo que ha sido su participación. Pero bueno, todo a su tiempo, buen amigo. Sí, mucho que hablar de la participación de Cristal. Un partido con pelos de punta. Tenían ahí muy apretados a los hinchas para ver cuál era el resultado, pero supo sacarlo adelante, ¿no? Por aquí también nos acompaña el productor. Fabián, ¿cómo has estado? Hola, gente, ¿cómo están? Hola, Martín, hola, Antenor. Un gusto, como siempre, estar en este programa y recordarles también que pueden seguir los clips que estamos subiendo en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también estamos subiendo publicaciones relacionadas a los segmentos que vamos a lanzar y que estamos lanzando ya en el programa. Sí, lo escuchan a Martín presentar es porque ha sido el castigado de la fecha, porque las mufas que tuvo la semana pasada ha hecho que todos perdamos plata. Algunos se han perdido su casa, algunos la han creído, por eso enamorada también se decepcionó un poquito de él, aún sigue con él. Entonces, Gracias a Dios. gracias a Dios. Pero bueno, hay mucho por hablar del partido en realidad. Y en realidad es una muy buena noticia que ha clasificado. O sea, creo que el programa pasado hablamos de que había que ver si tenías plantel para afrontar la temporada, tanto el torneo internacional como el torneo local. Lamentablemente, o para bien o para mal, vas a tener que afrontarlo, porque Sporting Cristal ha clasificado a la fase 3 de la Copa Libertadores. Y eso te lleva a que juegues un partido que si tú lo ganas, pasas a fase de grupos. Y si lo pierdes, vas a una sudamericana. Entonces ya te aseguraste un torneo internacional por lo menos 6 partidos. Entonces, para ustedes, ¿qué tal? Yo lo veo positivo. Siempre es bueno que un equipo peruano pase de ronda en realidad. No pasa esto todo el tiempo. Y la idea también es de que Cristal afronte la siguiente llave como si fuera un partido mucho más exigente, una final con ansias de gloria y demás. Claro, lo importante de esto es también rescatar el equipo táctico que ha armado Cristal para afrontar sus compromisos. Sabíamos que 2 de mayo venía con la frente en alto después de la clasificación ante Alianza Lima, considerando también que en el torneo paraguayo viene mal, ¿no? Entonces, pero guarda un poco las balas, creo, 2 de mayo, porque sabe de que acá tiene su fuente de ingresos, agarras una fase de grupos y te aseguras plata por Conmebol. era un poco riesgoso también porque era su primera participación en un torneo internacional, entonces había que verlo con pinzas, creo yo. Pero un partido muy interesante, creo que Cristal supo plantearlo en el Grau, supo llevarlo a su manera, pero este equipo también de 2 de mayo siguió sorprendiendo, ¿no? O sea, no fue un equipo que se mostró tirarse atrás, hubo fricción, cortes, partido bastante interesante y tenía que coronarse con una tanda de penales, creo yo, que era lo último que le faltaba a Cristal como para seguir en el partido, ¿no? Aunque tuvo varias chances de hacer unos goles antes, ¿eh? Sí, el primer tiempo creo que Cristal tuvo muchas chances. Me parece que, mira, aquí pasa algo con Cristal, que también lo hablamos antes, es que no tiene 9. O sea, en el papel tiene delanteros, todo, pero las ocasiones vienen de Santi González, que es un extremo. Por ahí un desborde de Cristiano, que es lateral izquierdo. Un remate de Tábara o un remate de Yotun, que no son delanteros, sino que son volantes interiores. O rotan por ahí. Entonces, eso te habla un poco de la falta de referencia de un centro delantero. Pero de alguna forma Cristal dominó el partido en gran parte, pudo habérselo llevado en el primer tiempo. No es sencillo, porque 2 de mayo te trajina, te maneja la pelota, también te fricciona, te lleva a su fútbol. Que pasó un poco con Alianza, algo parecido, ¿no, Fabián? Sí, o sea, Alianza en su momento padeció porque el juego de 12 de mayo le resultó mucho más beneficioso y también en parte por las decisiones que tuvo Pablo Guede, que lleva también pasando factura con la Liga 1, todo eso. Pero y aparte creo que la propuesta de Cristal está un poco más clara, al menos en este partido lo vi mucho más claro que en su momento Alianza con 2 de mayo en Matute y en Paraguay. Por supuesto. Creo que ahora viene y tiene un poco más de cabida y de razón el comentario que dije en el programa pasado, de que no es nada descabellado buscar un delantero en Copa Perú. Capaz no lo llevas a primera desde un principio, ¿no? Lo metes a la reserva, lo metes ahí, lo fogueas y lo vas llevando de a pocos a la primera. Al margen de que tenga 25, 28 años. O sea, es muy diferente jugar Copa Perú a jugar fútbol profesional, pero no quita que tenga las cualidades y las características para jugarlo. Que Autori ha dicho que no va a traer extranjeros, ¿sabes? Ya sabe de que se viene una llave más, que puede sumar porque tiene todavía hasta el 15 de marzo, pero no va a sumar extranjeros. Así que imagínate que por ahí te escuchen el consejo, por ahí
creo que a Faye le tiraron un dato de delanteros o jugadores de Copa Perú que pueden servir, que no es un mal nicho, ¿no? Porque han habido casos, bueno, puntualmente el de Valera para mí es uno que recuerdo bastante. Y después, quién sabe, no tienes muchas oportunidades tampoco en por lo menos en primera división. Ahorita no hay muchos para los que quieras contratar un Beto de asilo, ¿no? Hay un caso muy particular también que el otro día estuve leyendo un poco, que es un delantero conocido, con un apellido conocido, que no tuvo formación en menores. Él jugaba ligas distritales, Copa Perú, en las grandes conocidas estafas, ¿no? Roberto Farfán. Ah, bueno. Roberto Farfán es un jugador que él mismo ha dicho que él no tiene formación en menores. Él es un jugador que se dedicaba a las ligas distritales, a la Copa Perú, y que así es como lo llevan a la primera. Bueno, Roberto, dentro de todas sus cualidades, podríamos decir que ha sido un buen delantero, ha sido cumplidor y todo lo demás, ¿no? O sea, te habla mucho de cómo es la estructura del fútbol peruano desde muchos años atrás. Entonces, no me parecía en el momento del programa pasado que sea una idea descabellada para mí. Y también recordar que los jugadores que vienen a la profesional sin ningún tipo de formación en menores también es algo muy recurrente en años anteriores. O sea, podemos hablar de América Cochahuaycos con la U, podemos hablar de la filial de Cristal, antes Sporting Tabaco con la Guardia Republicana, ¿no? Claro. Que eran jugadores que salían de las ligas distritales del RIMAC, América Cochahuaycos que sí era un poco más formal, vamos a decirlo así, y trataba de conseguir jugadores de diferentes lugares, ¿no? Y jugaban una segunda división. Dato curioso, la Guardia Republicana, para quienes no lo saben, era una división de la Policía Nacional, dentro de ellos la Guardia Republicana, la Guardia Civil y entre otros y otros, y ya pasa después a ser Policía Nacional del Perú en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Alianza Lima tenía sus equipos también como Deportivo Bella Esperanza, la Alcides Vigo, esos equipos que jugaban generalmente en segunda en esa época. Claro, porque, a ver, la formación en menores, mejor dicho, el profesionalismo del fútbol peruano, viene ya décadas más adelante de lo que estamos comentando. Viene mucho después, ya se arma una estructura. Pero antes tú conversas con exjugadores de Cristal, de la U, de Alianza, del Boys, de Municipal. Son jugadores que te van a decir que se formaron en el barrio, en la calle, en este tipo de ligas distritales, y fueron saltando a la primera por diferentes cualidades y habilidades, ¿no? Entonces es algo interesante que podemos rescatar, uno como dato histórico y dos contraargumentando también lo que se mencionó en el programa pasado, ¿no? Claro, y otro jugador que se me vino a la mente y que nos comentó César Mendoza, un saludo para él. César Mendoza, un abrazo para ti, amigo. Fue Piero Cari, que él vino de hecho de la Copa Perú en Tacna, se fue hasta la reserva de Alianza Lima. Claro, de acuerdo a lo que mencionas, Cari tiene un buen desempeño en el equipo de Tacna, es observado, es traído a Lima por eso y se desarrolla ya en las reservas de Alianza, ¿no? Claro, y otro que también es así es César Inga, que incluso fue campeón en la Copa Perú. Sí. La progresión de Inga también es buena porque termina luego haciendo una carrera con ADT en 2021, claro. Y no necesariamente tuvo formación en menores. Ahora, no vamos a romantizar la no formación, pero hay casos específicos dentro del fútbol peruano que han funcionado así. Este es el momento donde la producción va a poner una música de fondo para el bloque cultural que acaban de escuchar. Y también, o sea, en este comentario que nos mandaron, menciona, no necesariamente tiene que ser la formalización de equipo, puede ser la formalización de jugadores. A mí me preocupa mucho el tema de los extranjeros en la Liga 1, en parte porque eso obliga a que las reservas en Liga 3 se llenen aún más de gente que no tiene minutos en el primer equipo y viene de la cantera, o sea, otro torneo de reserva. ¿Qué opinas de eso? Lo comentamos también en el programa pasado, o el antepasado incluso, el total desacuerdo de la cantidad de extranjeros en cancha, ¿no? Ya hoy por hoy, me imagino que los chicos no ven oportunidades, hay chicos que están incluso saliendo, migrando a otros equipos, porque de por sí ya escalar de la reserva a primera tiene muchos procesos y filtros también, y es un poco complicado también ganarte un espacio, ¿no? Claro. Entonces veremos cómo Cristal soluciona esa parte, pero ahora también hablemos de algo importante, que es el tema de los penales. Yo creo que Cristal en la semana sí se planteó en la cabeza poder llegar a penales, porque como lo patearon, a excepción de Benavente, los patearon muy bien. Sí, creo que Cristal tiene buenos ejecutantes, tiene buenos jugadores con técnica para el balón parado como Tábara, como Yotun, el mismo Santi González, tienes por ahí al mismo Irving Ávila. Sorprendió lo de Cristiano, entonces creo que podías augurar una buena tanda en cuanto al ofensivo, y en cuanto a Enríquez que pueda tapar, me parecía también un argumento válido. Finalmente se dio un poco la lógica ahí. Creo que también los goles de 2 de mayo tenían dos extremos que eran muy buenas definiciones o eran horribles. No había un punto medio ahí. Claro, y por eso es que fallaron estos dos, Cáceres y Coronel, fallaron los de 2 de mayo. El último, la banda, creo que por encima del para arco, arriba, ¿no? ni siquiera le iba a tocar a Enríquez. Sí, el primero sí lo tapa bien, porque fue un remate muy suave, me parece, muy avisado. Sí, y ya que hace un rato se mencionó Benavente, justamente yo estaba chateando en ese momento con César Mendoza. Justamente cuando estábamos hablando de ese penal, él gritaba: ¡Mátelo! ¡Mátelo, Benavente! Siempre supe que eras un estafa.
Bueno, creo que no es el único, tiene varios detractores Benavente, de todos los equipos posiblemente. ¿Cuántos equipos ha pasado? Alianza, Vallejo, Boys. Boys y ahora en Sporting Cristal. Y que ha sido anunciado como si fuera un gran refuerzo. Ya tienes ahí sus haters de sobra. Tiene 32 años creo, ¿no? Sí, ya tiene 32 años. Él es de la categoría de Tapia, de Flores, De Jordi. de Jordi, de Deza. Y que prometía porque él venía del Real Madrid Castilla en ese entonces. En realidad, sonaba esa que podía sub-20 llegar. prometía. Esa sub-20 del 2011 prometía muchísimo. Tenía unos nombres. Nos quedamos fuera del mundial por muy poco, creo, ¿no? Sí. Me parece que hay un partido con Chile, creo que define ese. Porque Perú clasifica al hexagonal final en ese sub-20 de Daniel Ahmed, si mal no recuerdo. Ujú. Y se queda por. No sé si por diferencia de goles o por un punto, pero así por nada. Y el equipo era buenísimo. Estaba Miguel Araujo, me parece que también. Sí, también estaba estaba Araujo. Andy Polo, puede ser. Cedrón. El gran Max Barrios. Max Barrios. Más Barrios, ese caso. Que él era ecuatoriano. Era ¿no? ecuatoriano, que Y ahí lo tenía descubrieron. un par de años más también creo Sí, que sí, tenía. sí, claro, claro. Pero ese equipo de sub-20 era bueno y Benavente también era como que el de esta... Alexi Gómez también. de estos eurocausas que tenía la selección que de Europa venían jugadores, íbamos sumando. Era un buen equipo ese. Algo que se decía bastante de ese equipo, esa sub-20, era que no se sentía quién era suplente y titular porque el que entraba la seguía rompiendo. Era un Hernán Inostroza que, qué jugador. El churrito. Qué jugador. El qué churrito jugador. cuando quería era... Pero nos estamos yendo del tema, amigos. Sí, sí, sí. Entonces, hay que rebobinar un poquito, recoger un poco de cable. Retomando, Cristal, un dato sobre el estadio de Miguel Grau que se ha usado esta vez para el encuentro, ya que Gallardo no cuenta con iluminación en la noche. El último partido internacional que se ha jugado ha sido el 2018 en un partido entre la UTC y el Rampla Juniors de Uruguay por la Copa Sudamericana. ¿Cuánto quedó? 2-0. ¿A favor de? Victoria de UTC. De UTC, o sea, el último partido internacional en el Grau fue con triunfo. Sí, Y bueno, este no fue triunfo, ¿no? Esto fue clasificación en realidad. directo. Pero es un buen dato. Y el Grau que tampoco está tan acostumbrado a albergar. Y lamentablemente no hubo un final feliz en cuanto a... O sea, clasificó Cristal, todo lo que quieran. Muy bonito. Pero después empezaron a salir videos. Empezó la noticia de hinchas de Boys que fueron a... Como una emboscada, ¿no? Hacia los hinchas de Cristal que también salían justo del estadio. Hay un conflicto ahí entre esas hinchadas. Sí, lo que se sabe es que había una cúster repleta y completa de hinchas de Cristal que salían del estadio Miguel Grau, que fueron interceptados por un grupo de barristas de Boys. Es algo que desde aquí nosotros repudiamos y rechazamos completamente, porque eso no representa ni a Boys, ni mucho menos a Cristal, ni a cualquier otro equipo, porque esto no es algo que solamente se ve entre Boys y Cristal, y es algo que creo que todo que tenga la oportunidad de tener un micrófono tiene que comentarlo y rechazarlo, ¿no? Lastimosamente no estamos en la cabeza de estas personas como para poder entender cuál es la finalidad de... Porque tu equipo no va a ser más grande por el simple hecho de que tus barristas asesinen a otros barristas o lastimen a otras personas, o simplemente generen desmanes, ¿no? Entonces desde aquí llamamos al rechazo, a la no aceptación de este tipo de actos, y esperemos también que se puedan tener las garantías correspondientes cuando se den este tipo de eventos nacionales e internacionales, ¿no? Sí, o sea, creo que ya tenemos muchos antecedentes de violencia, no solamente dentro del estadio, sino fuera. Entonces, sumarle uno más, sabiendo que la Conmebol es muy rigurosa con estos casos, al menos Conmebol, nos exponemos rápidamente a que podamos meter un estadio. O sea, a Cristal no le sobran estadios en realidad para poder albergar el fútbol. Yo sé que eso no es responsabilidad de Cristal, pero ahí entran ya garantías, entra ya gestiones del Estado que por ahí también pueden tomar decisiones. Entonces, estamos, creo que metiéndonos cabe en seguir creyendo de que uno es más hincha de su barra que de su club. Y eso nos pasa, creo que con todos los clubes en el fútbol peruano. Pasa en otros países también, ¿no? Pero por lo menos dentro de lo nuestro que podemos hablar, es repudiable. Y hay mucha gente que lo celebra. Y lo celebra con nombre y apellido, como si fuera un hecho para vanagloriarse, y al final después estás arrepentido, después estás pidiendo perdón, o ya cuando terminan habiendo fallecidos es triste y luego se lamenta, pero son situaciones que se pueden evitar. Entonces creo que estos casos tienen que influir y tienen que pensar de que tienen que dar garantías para absolutamente todo, sabiendo también que el partido acabó, me parece, 9:30, 10 de la noche, más o menos. Sí, en ese rango. Entonces tienes que ponerte a pensar. Estás en el Callao, el estadio del Miguel Grau es una zona picante, y encima salir a esa hora, con toda la cantidad de gente que fue, porque el estadio estuvo casi lleno, me pareció que hubo muchísima gente. Bastante, sí. Entonces Que te sale. era arriesgado tomar esa decisión, se tomó, se jugó ahí, y había que tomar también garantías.
así, no se manejó tal cual. Esos actos al final terminan manchando al deporte en sí, pero fuera de eso yo creo que esos actos, más allá de defender a un equipo, simplemente son una forma de justificar actitudes delincuenciales que en realidad no tendrían nada que ver con un deporte grandioso como es el fútbol. Claro, que no debería ser noticia en realidad este tipo de casos. Ese fanatismo excesivo no debería ser noticia, no debería siquiera tomarse en cuenta en la mente de estas personas. Bueno, esperemos que se tomen cartas en el asunto. Feliz por el resultado de Cristal, porque un equipo peruano resalte en Copa Libertadores. Les deseamos lo mejor en la siguiente fase. Dicho sea de paso, ya está confirmado el rival para Cristal en la siguiente fase, que es nada más y nada menos que Carabobo, el martes 3 de marzo. La hora está por definirse. Pero se juega el primero en Venezuela. Sí, se juega primero en Venezuela y bueno, Cristal otra vez cierra la llave Lima, pues, ¿no? Esta vez se juega en el Alejandro Villanueva. Está ya confirmado un acuerdo entre Alianza y Sporting Cristal para que se pueda jugar. Me parece que solamente van a habilitar las tribunas norte, oriente y occidente. Según Kevin Pacheco, quiere decir que ese puede ser ya la sede de Sporting Cristal ante una eventual clasificación a fase de grupos de Libertadores o ante una eventual clasificación a Sudamericana. Esperemos que se desarrolle simplemente fútbol y que no ocurra nada más fuera de él, y esperemos que bueno, nos regalen un buen espectáculo, ¿no? Y falta muy poco en realidad, o sea, el martes es ahorita. La siguiente semana. Ahorita nomás se juega, tiene que ir a Venezuela. Hay luego fecha también en estos días, me parece, ya lo repasaremos también en los siguientes bloques, pero tiene que planificar Cristal, tiene que guardar piernas posiblemente, porque el partido de 2 de mayo y el partido previo con Universitario han sido desgastantes, han sido incluso con mucha carga física, que vamos a ver cómo lo maneja Autori. Autori tiene años en esto, tiene años jugando competiciones internacionales. De repente no es tan reconocido quizás como debería, pero tiene, creo yo, el cartel y la espalda para poder manejar un torneo a estas alturas, que todavía está bebito, está tierno. Claro, este equipo Carabobo no es muy común de verlo en competencias internacionales, ¿verdad? Sí, no, también es que también a raíz de estas fases previas que se crean de la fase 1, 2 y 3 ha permitido que diversos equipos debuten, como 2 de mayo por ejemplo, ¿no? Y Carabobo, que creo que recién está tomando presencia. Sí, Carabobo, que recientemente pudo llegar a esta llave tras una victoria que tuvo contra el equipo chileno Huachipato, que por cierto me disculparán en el comentario, pero qué tal nombre, ¿no? Huachipato, que parece nombre de personaje de 31 minutos, disculpen el comentario, pero y Carabobo, bueno, que también tuvo... Carabobo tampoco es que suene muy... Carabobo, que también tuvo ahí su burlas, claro. Bueno, acá tenemos a Juan Pablo II College, así que... Con el logo de Carabobo Tila, hemos tenido a los Piratas Fútbol Club con la cara de Jack Sparrow. Que Disney no los llegó a demandar, por suerte. Solamente lo hicieron una animación y puta, y ahí quedó, no pasó nada. Bueno, esperemos simplemente que se dé un buen partido en líneas generales. Cristal tiene con qué afrontarlo, con qué ganarlo, y esperemos que en la próxima edición del programa estemos hablando de un triunfo de Sporting Cristal. Solo una última del partido de Cristal en Lima. Para ti, Martín, ¿qué fue el mejor? Para mí, en líneas generales, a mí me gustó Yotun. Yotun. Para ti, Fabián. Yo no sé si llamarlo salvador del partido, no sé si sería llegar lejos, yo diría que Cristiano. Yo también pienso esa línea, me gustó mucho el partido de Cristiano, me gusta mucho lo que hace Cristiano en Sporting Cristal, y aparte, un lateral ofensivo que tenga precisión para centrar y que encima patee muy bien los penales. ¿Hace cuánto no lo vemos en Perú? Pónganse un poco a reflexionar por ahí, si quieren retroceder épocas de Chemos del Solar, no sé, pero no recuerdo un lateral peruano al menos con esas precisiones, y bueno, lo hemos tenido Trauco, que trae a nuestro fútbol peruano. Trauco, en sus años mozos, ¿no? En sus años mozos podría ser, pero buen lateral se trajo Sporting Cristal, ¿eh? Buen lateral, creo que compartió equipo con Dulanto, ¿no, Martín? Sí, en el Sheriff de Moldavia, sí, me parece. De Moldavia. Que jugó contra el Real Madrid. Exacto. Ya, bueno, entonces sí, ahí más o menos se conocen. Pero sí, yo coincido con Fabián ahí, que Cristiano fue de lo mejor en Sporting Cristal, y esperemos se pueda consolidar. Vamos a ver cuánto duran este tipo de laterales en el fútbol peruano. No son muy eternos. Bueno, sí, eso es todo por el primer bloque. Una pausa y volvemos. Estos son los avisos publicitarios de Mucha Palabra, Poca Pelota. Historias, rankings, críticas y más sobre la radio y televisión peruana y mundial lo encontrarás en FBN-RITV. Suscríbete en YouTube y sigue nuestras redes sociales en Instagram, TikTok y Facebook, y cuenta personal en Twitter, FBN-RITV. ¿Necesitas informarte acerca de lo mejor del vóley? Pues no te pierdas Dosis de Voleibol,
Transmisiones todos los lunes a las 9 de la noche desde YouTube y Facebook para informarse acerca de lo mejor de la Liga Peruana de Vóley y la actualidad de las peruanas en el extranjero. Dosis de Voleibol, tu dosis precisa para informarte acerca del vóley nacional e internacional. Información, cobertura, análisis y más. Dosis de Voleibol. Si deseas la mejor información acerca de Alianza Lima, por favor no te pierdas el blog íntimo. Desde hace 14 años informando a través de crónicas, opiniones, análisis post partido y datos históricos. Suscríbete al canal en YouTube como EviTV y síguelos a través de sus redes sociales. El blog íntimo, desde hace 14 años, difundiendo aliancismo con pasión y objetividad. El fútbol femenino se encuentra creciendo a nivel internacional y desde Fútbol para Todas puedes informarte acerca de lo mejor del fútbol peruano femenino y la selección nacional. Análisis, información y cobertura a través del torneo local desde las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como @FutParaTodas, la mejor alternativa para informarse acerca del fútbol femenino peruano. Fútbol para Todas. Estos fueron los avisos publicitarios de Mucha Palabra, Poca Pelota. Si deseas que tu proyecto aparezca en este segmento, envía tu auspicio a muchapalabrapocapelota@gmail.com. Ninguno de estos avisos es ficticio. ¡Eso! Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en el segundo bloque de Mucha Palabra, Poca Pelota. Mucho que comentar también respecto a la fecha número 4 de la Liga 1. Muchas polémicas, mucho análisis de los resultados, polémicas post partido, declaraciones. Y todo eso describe el Cristal UA. Está hablando solamente de un partido. Partidazo. El Cristal Universitario, que fue, para mí, un 50% de cada uno. Primer tiempo la U, el segundo tiempo Cristal. Siempre último termina definiendo el resultado. Creo que la U tenía el resultado en el bolsillo. Tenía por ahí que mover, refrescar algunas posiciones. Pero Rabanal se equivoca. Se equivoca mucho. Los jugadores se equivocan mucho también, porque también hay que decirlo, jugadores como Flores, como el Tunche, que tienen ya cierto roce, no pueden fallar así. Y creo yo que el cambio ahí era Calcaterra. Por otro tipo de características, sí. O sea, lo que pasa es que Murrugarra es un jugador, dentro de lo que ha demostrado, simplemente ser un volante de recuperación. Un jugador que no es para la U, para mí. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que se romantizó mucho su manera de jugar con lo que se identifica Universitario. Entonces, yo creo que el tema va más por ahí. Pero sí coincido contigo que para mí el cambio era Calcaterra, un jugador que te podía dar una pausa más en cuanto a juego y elaboración. Pero el técnico lo tiene todos los días. Algo tiene que haber visto, que nosotros capaz no lo hemos visto, ya que es cosas, pero el replanteo fue súper malo. Como mencionas, la U dominó toda la primera parte, se fue ganando en el primer tiempo. Cualquiera pensaba que salía el segundo tiempo a seguir por encima, pero Cristal también reaccionó y mostró también sus armas, ¿no? Que es un poco lo que se refleja también tanto en el torneo local como en la competición internacional en la que está participando, como la Libertadores. Los goles marcados de la U fueron de Carabalí, un pase muy bueno de Zulgaray, y de Valera. En el segundo tiempo, Leandro Sosa, que ingresa muy bien, buen lateral al menos en lo que lleva demostrando en Sporting Cristal. Y bueno, el penal de Yotun, que es el que termina marcando el 2-2. Es un partido tal cual partido, o sea, para uno y para otro, ¿no, Fabián? Sí, más bien, ¿qué opinan sobre lo que pasó fuera del partido? Los hinchas que se pelearon con los jugadores de la U. El roce con Jairo Concha, con Rabanal, con Fara. Concha. Ya, Con a Fara. ver, por mi lado, o sea, yo entiendo el folclore que existe en el fútbol. No solamente en el peruano, en realidad en todos los países, al menos Sudamérica, que creo yo que es el que goza con mayor folclore. El nivel de hinchas, entre jugadores, por ahí, creo yo, de por sí ya era un ambiente bastante hostil para todo el plantel universitario. Ya desde que tiras una gallina, los cánticos, todas esas cosas. Creo que el hincha juega su partido. No obstante, se supone quienes cuentan con mayor soporte emocional, preparación, temple, experiencia, son los jugadores, es el comando técnico. Y ahí es donde fallan. Yo creo que ahí fallan porque, mira, hasta te puedo entender quizás que el jugador esté caliente, como Jairo, ¿ya? Pero tu entrenador, que desde que llegó, y lo comentamos creo en el primer programa, Rabanal, para mí se puso la valla muy alta con las declaraciones que dijo, cuando empezó a hablar de su experiencia, que en realidad es una experiencia de asistente, pero él poco más y no decía que era Guardiola. Y esas cosas terminan
no solo para el hincha de la U, en realidad para el que mire el fútbol peruano, decir, bueno, este tipo va a dar un masterclass de control emocional, un masterclass de táctica, de todo lo que fuera, y vemos lo que pasa en el partido en el Gallardo, y es todo lo contrario, y peor aún, no solamente la discusión con los hinchas, del cual eventualmente se abrirá un proceso con la Comisión de Justicia de la Federación, sino también con las declaraciones que brinda en conferencia de prensa. No sé si tú coincides de lo que dice Rabanal. Para mí los echa un poco los jugadores, ¿ah? Hay cosas que obviamente se tienen que manejar a la interna. Uno tiene que salir a dar la cara porque es la parte representativa, técnica y táctica del club. Entonces, toda la responsabilidad pones tú el pecho para que te caigan las balas. Y ya después en la interna tú lo manejas de la manera correcta o de la que tú consideras, ¿no? Lo que ocurrió fue un hecho, como tú bien dices, parte del folclore del fútbol peruano. Pero a mí me trajo muchos recuerdos de un partido U Cristal, Chemo por la banca de la U y el profe Salas, si no me equivoco, o el Chino Perea por la parte de Cristal, si es que no estoy equivocado y no me falla la memoria, donde lanzaban maíces, donde gritaban el comando técnico y todo, pero no había este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, haciendo énfasis y una recapitulación en eso, se ve dos manejos distintos de las situaciones. ¿Por qué? Porque tiran los maíces, uno para que Chemo los recoja, porque Chemo salía de ser o dejar de ser técnico de Cristal y volvía a la banca de la U, entraba un personaje como el Puma Carranza a provocar a la tribuna, pero no pasaban estos intercados de agarrarte boca a boca, ¿me entiendes? No pasaba, era simplemente cosas que ocurrían en el partido y ya está, o al ras de cancha si quieres verlo así. Caso contrario con lo último que hemos visto el último fin de semana, es algo que no puede pasar, ¿no? Yo comparto y concuerdo contigo cuando el jugador es el más capacitado psicológicamente y emocionalmente para no caer en este tipo de cosas. Sí, uno tiene bronca por cómo se les fue el partido de las manos, un partido que supuestamente el jugador de la U se sentía seguro con el resultado, pasaron cosas durante el partido, ¿no? Los cambios, un gol que se pierde bajo el arco Rivera, el penal de Ancajima. Entonces yo creo que todo eso fue un factor que vino de menos a más. Ahora, en cuanto a la conferencia de prensa, yo, como lo dije en un principio en mi intervención, tú como director técnico no puedes venir y compartir la responsabilidad con tus jugadores. Sí, está bien, ellos son los que están en el partido, los que juegan el partido, pero tácticamente las órdenes las reciben del director técnico, y en este caso es de quien plantea el partido durante la semana, ¿no? No sé tú, claro, ¿cómo lo viste, Fabián? Lo más curioso de todo es que el conflicto no solo escaló hacia la hinchada o en la conferencia, sino que incluso dentro del mismo club, en Campomar, se han dado ciertas declaraciones contra los jugadores del César club. Vivar creo que comentó esa... En doble punta lo comentó. Claro, comentaba, no se trata de niñitas de 10, 11 años que hay que tratarlas con pétalos de rosa para darles una indicación, y tampoco se trata de un tema de género. Este es un plantel de futbolistas que viene de ser tricampeón. Así empezó un poco la reunión y la charla, mencionó. Ojo que, bueno, hace poco, me parece hace unas semanas, hubo un tema con un entrenador de Brasil, de un no sé qué equipo, que declaró algo similar y terminó funado. Más que funado, se vio con Botafogo, lo votaron. Al final veremos si es cierto lo que dice César Vivar. Pero bueno, pongo ese punto ahí al aire. Pero igual creo yo, estas cuestiones de manejo de vestuario, bien se mencionan, ¿no? Esas cosas se manejan en la interna. Sobre todo para un equipo con exposición, tricampeón grande como Universitario, no puede darse el lujo de ser comidilla para la opinión pública con estos casos. Sobre todo cuando va a ser la fecha 4. O sea, si va a ser la fecha 4, en la cual creo que tiene 9 puntos, me parece la U, 8 o 9 puntos. Tienes chance para poder remarla, para poder escalar posiciones. Tienes que cuidarte. Y yo no sé si aquí Rabanal no está entendiendo el mensaje, o es que hay rencillas con los jugadores. No sé, creo que pasa igual, que no todos se llevan bien, ¿no? Pero en la fecha 4 yo creo que me parece muy pronto. Es imposible caerle bien a todos, ¿no? Como dice el dicho. Pero yo creo que le está costando entender la dinámica de cómo funciona la liga peruana. Ahora hay algo que también quería traer a la mesa, que es algo que se ha estado comentando también en los últimos días. ¿Qué opinan al respecto de que Alianza se ha sumado al reclamo de Cristal en cuanto a Jairo Concha, a Caín Fara, claro, a Rabanal? Denuncia, claro. Sí, se han sumado a la denuncia. Y también hay una denuncia por parte de Universitario contra Sporting Cristal, porque la zona que estaba destinada para directivos dice ser que se encontraron micrófonos. Entonces volvemos a caer en esto externo del fútbol, pendiente de qué hace el otro y qué no, y no pendiente de tu equipo. Por ambos lados, o sea, yo te soy honesto, o sea, Alianza debe concentrarse en Alianza, yo creo que Cristal concentrarse en Cristal, y la U en la U, Boys en Boys, Huancayo en Huancayo, y etcétera, etcétera.
¿no? Entonces yo lo traigo a la mesa para ver qué opinan respecto a eso y si eso le funciona al fútbol peruano para que tenga una dinámica más continua, ¿no? ¿Sabes qué Cosas pasa, más importantes. mi buen amigo? Esto alguna vez lo hemos hablado ya fuera de micros y con unos cuantos rones de más. Cuando Alianza piensa en la U y la U piensa en Alianza, se desvirtúan muchas cosas. Y esto ya tiene cierto tiempo, desde que, bueno, algunos administradores han asumido por ahí los manejos de los clubes. Y hay esta batalla de, no, pero tú hiciste esto, ya, pero tú hiciste algo peor. Pasó con Gorosito en su momento, pasó con Bustos, entonces ya ni siquiera puedes celebrar de tal forma, ya no puedes decir esto, ya no puedes decir lo otro. Hay cosas, igual, que creo yo sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Pero creo... Claro, incluso entre las autoridades pasaba, ¿no? Sí. Esa vez que ocurrió el conflicto entre Ferrari y Marioni, ¿te acuerdas? Claro, creo que Ferrari declara en Andahuaylas, ¿no? Cuando campeona Universitario. Claro. Entonces, este tipo de cosas en el fútbol que tiene, no sé si desde pandemia en adelante, un poquito antes, ¿ya? Pero este es el fruto de, o sea, ya el reclamar por todo ha hecho incluso generar antecedentes porque ya hay sanciones. Hay sanciones marcadas y obviamente, pues, si tú ves que a tal equipo le sancionan por tantas fechas, ¿por qué al otro no le puedes sancionar, no? Entonces, hay comportamientos y conductas que se van a ver. Creo yo, tendría que haber un giro de 180 grados que lo veo muy difícil, muy complicado, porque ya creo que hay una guerra, por lo menos entre la U y Alianza, muy marcada institucionalmente, y no solamente entre directivos, administradores, sino hasta redes sociales, hay muchas tonterías que... Exjugadores también que no se terminan de quitar la camiseta y entender que ya no están jugando, están del otro lado. Erradicar eso es muy difícil, tristemente es muy difícil. A mí no me gusta mucho cuando ya lo llevas a ese punto porque te quita la autocrítica. Ese es lo malo, cuando tú pierdes la autocrítica, pierdes la capacidad de aprender. Ese es el gran problema. En general hay que hablar sobre el tema, hay que tocarlo. Estoy completamente seguro de que no va a ser la primera ni la última vez durante esta apertura que se va a suscitar algo así, ¿no? Independientemente de si es Alianza o la U, va a volver a ocurrir. Hablando de Alianza Lima también, hablemos un poco de lo que fue el partido con Boys en Matute. Yo lo voy a describir en una sola palabra. Horrible. Horrible partido. Fue, no sé, tácticamente... ¿Cuál fue peor, ese o el de Sullana? No, yo creo que este. ¿Sí? Yo creo que este. Son distintas formas de dormir, creo yo. Pero, o sea, en líneas generales fue horrible. No entiendo la terquedad de Guede. Boys hizo lo que mejor pudo. En fin, coméntalo, hermano, no quiero negar. No, fue un partido bastante malo. El primer tiempo creo que fue mejor que el segundo. Alianza tuvo ocasiones. De hecho, el gol viene más o menos en el minuto 30, creo, por parte de Renzo Garcés, su segundo gol en Alianza en esta temporada. Iguala a Paolo Guerrero en la tabla de goleadores de Alianza, así que por ahí un poquito de preocupación en cuanto a la cuota de gol, pero creo que Alianza, y esto es algo que lo vemos en el entrenador, no levanta, no mejora. Claramente Boys es un rival al cual tú tenías que pasar por encima, como ves que juega el equipo del Callao. Y aún así le costó mucho. Boys ni siquiera pateó el arco en el segundo tiempo. Por más que tenía algunas situaciones en las que podía acercarse, no lo hacía. Pero Alianza termina pidiendo la hora. Vimos a Duarte demorar un saque de meta, un tiro de esquina que se juega en corto cuando faltaban varios minutos todavía como para el cierre. Y lo que es peor, la conferencia de prensa de Pablo Guede, que está colgada en YouTube por no sé cuántos periodistas, que lo podemos ver ahí, es un desastre porque el tipo se encargó de confrontar a todos los periodistas, que yo puedo entender que no quieras responder cosas, porque ya se hablaba mucho de Pablo Guede, de su salida, de cómo manejaba el equipo, y te puede joder. O sea, no quito que te pueda joder porque hablan de ti muchas veces sin saber. Puedes darle el beneficio de la duda. Pero ya después como que ponerte a dedo y decir, ya, pero ¿por qué no me preguntas esto? ¿O por qué no me preguntas lo otro? Eso no es tu chamba. O sea, tu chamba es responder y la chamba de periodista es preguntarte lo que le convenga y está en ti si lo respondes o no. Exacto. Y no solo eso, sino que también Guede tuvo la excusa de decir que leyéramos los resultados. O sea, él prioriza el resultado, pero ¿a qué cosa? Al costo de un planteamiento de equipo todavía débil. Lo peor es que no solamente Guede está pasando por esto, sino que también algunos jugadores se han puesto a defender esta idea de no ser autocríticos, pensar que hay un buen planteamiento, y sobre todo, por ejemplo, Paolo Guerrero, que está rogando a los hinchas un apoyo hacia este equipo, que claramente no es algo recíproco. Por ejemplo, han cantado fuera Guede. También se ha hecho muy común esta comparación con Hernán Barcos, que, o sea, Guerrero tiene esta posición de líder que según él es un líder silencioso que no pide nada a nadie, pero que se puede decir ha sido muy débil como para querer representar un liderazgo verdadero en Alianza. No puedes pedir un apoyo
que no es orgánico, un apoyo que no nace del hincha. Y caemos en lo mismo también de lo que comentamos en el programa pasado, de hasta qué punto se podrá sostener el proyecto Guede, porque yo lo mencioné y me ratifico en esto y lo voy a seguir diciendo sea el equipo que sea. El hincha se toma su tiempo, gasta su dinero en ir al estadio para ver a su equipo. Más allá de un buen resultado, espera también un buen funcionamiento del equipo, ¿ok? Y Alianza no te está ofreciendo un espectáculo de fútbol como tal. Claro, no O hay sea, un funcionamiento firme. El hincha está siendo subestimado hasta cierto punto por estos jugadores que claman apoyo. Claro, incluso en la entrevista post partido a Paolo, un periodista, no recuerdo su nombre, le dice: Alianza termina pidiendo la hora. Y Paolo le dice: ¿cuántas ocasiones tuvimos? Y el periodista le responde: estuvieron 2 o 3. Claro, entonces, y sobre eso él se sostuvo para decir que el equipo estaba bien, que había cosas que se tenían que seguir mejorando. Pero yo no sé qué piensan. ¿Le quieren tomar el pelo al hincha? ¿De verdad? ¿Creen que el hincha es estúpido? O sea, Por no decir otra cosa. claro, ¿creen que el hincha es estúpido? O sea, es muy visible lo que está ocurriendo con Alianza. Esperemos que las cosas puedan mejorar. Yo, el programa pasado lo dije, yo le doy máximo hasta el clásico a Guede. O sea, porque tú lo dices. Porque si pierde el clásico, la primera fija, gente, es... Después vamos a hablar si de pierde- las fijas, ¿ya? Si Después pierde, vamos a si hablar de Guede, eso. si Guede pierde el clásico, se va. Listo, va a ser entrenador eterno de Alianza Lima. Ahora sí. Claro, pero fuera de bromas, probablemente Guede ya haya salvado su puesto. Por lo menos no se va a ir en estas fechas. No sé, yo también creo que Pablo Guede cada vez tiene menos crédito, más allá de que haya ganado y después el partido que se viene con UTC. Pero sabiendo quiénes están manejando ahorita, pueden asolapar eso. Sí, me parece una relación rota que la tratan de maquillar. Igual no esperaba yo menos que sostengan un poco esa narrativa de Alianza, de ver algunas estadísticas que te puedan favorecer, entre comillas, lo que tú haces en el campo. Como el cuánto pateas, hace cuánto que no perdemos. O sea, hay números que, bueno, evidentemente Alianza es el líder junto con UTC del torneo. Pero hay cosas muy notorias que se ven que el equipo no está. Claro, más Y- allá de los resultados, algo más sustancial. Sí, y o sea, lo que es peor, esto ya no va por el tema de lesionados, no va por un tema de los 3 jugadores que ya no están en Alianza, sino ya va por un tema de conexión entre el entrenador y jugadores. O sea, se nota que hay un divorcio por ese lado, pero que igual tienes que sostenerlo, porque si tú das la imagen ante la prensa de que sí, está todo mal, no sé qué, de alguna forma tampoco le va a contribuir a Alianza, sobre todo porque no está tocando fondo en cuanto a números. Por más que por ahí vemos cómo juegan, no está tocando fondo, y eso es lo que al final sostiene un poco el proyecto de Guede, lo que intentan hacer los navarros. Razón por la cual también salió a hablar Polo Guerrero. No me pareció, ahí discrepo un poco con ustedes, no me pareció inoportuno lo que dijo. O sea, yo creo que un líder como Pablo es un líder y eso nadie lo va a negar, porque si vamos a contar la carrera de Pablo desde que empezó en Alianza, estamos locos. O sea, Pablo juega fútbol hace 20 años y juega bien, y lo ha hecho bien, no solo en Alianza, sino en absolutamente todos los países en los que ha jugado. No, por supuesto. Pero, sí, y me parece bastante válido en realidad que pide el apoyo de los hinchas. Sí, que puede ser un poco, no sé cuál sea la palabra, porque era muy insistente que, claro, el hincha apoye. También que Pablo creo que no era muy bueno, o no es muy bueno declarando. Eso sí lo tengo muy claro. ¿Un apoyo artificial te refieres? Sí, o sea, siento que tiene otras virtudes, pero fuera de ello es importante que salga. Y todos sabemos ahorita que Paolo está un poco en la mira por lo que pasó en el penal con 2 de mayo, que no lo quiso patear, ¿no? Él comenta un poco que quiso darle confianza a Eric Castillo, pero bueno, declaró otra cosa después. O sea, hay cosas que se entienden las críticas y creo que son válidas, pero creo que Paolo tenía que salir. Paolo tenía que salir a hablar, tenía que dar la cara y tiene que enfocarlo todo hacia lo positivo. De repente, y quizás ante una eventual salida de Pablo Guede, salgan cosas, ¿no? Justo como lo hablamos con respecto a Rabanal, hay cosas que se manejan en el interno. Para bien o para mal la tienes que manejar en la interna. Y yo creo que aquí están apelando un poco a esto. De repente no creen en Guede. Pueden que discrepen porque tiene una filosofía, porque es muy terco, no sé. Pero también creo yo que van a buscar lo mejor para Alianza, declarar para Alianza. Va de repente a generar polémica, no solamente entre periodistas, sino entre los mismos hinchas. Pero Claro. bueno, yo pienso al menos de esta forma, creo que puede mejorar la situación, pero difícilmente con Guede en la dirección técnica. ¿Tú Claro. crees que Guede está pensando en ganar como sea? No, yo creo que Guede cree que su idea es buena. Con una idea buena cree que la va a ganar. Pero no se ve eso en el campo. O sea, no sé. Y esto pasa mucho por una sobreexplicación de cosas. Hay demasiadas indicaciones para un partido. Creo yo que ahí yo no sé si él no está muy seguro de lo que practicó en la semana. O los jugadores no quieren entender su idea. Hay muchas cosas. O ahí. también, capaz, sí tiene una idea,
sí la plantea. Y de repente nosotros y toda la gente que ve el partido en el estadio en su casa somos demasiado burros para entender el fútbol, ¿no? O sea, es que no También puede ser, ¿no? Le estoy tratando de encontrar un sentido de repente a lo que él quiere hacer, ¿no? Tendríamos que agarrar una libreta, escribir Sí, ahí no, sobre lo que piensa, sus equipos, sus lineamientos. O sea, sí, tendríamos que hacer eso porque, o sea, no sé, hace cuánto nosotros vemos fútbol y no podremos ser expertos ni nada, pero algo de idea podemos tener en cuanto a todo lo que hemos podido ver de fútbol, ¿no? Claro. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre, como vamos diciéndolo en el transcurso de los días, de las semanas, a ver qué ocurre con Alianza. Esperemos que las cosas sean positivas y que Guede encuentre un milagro, pues, ¿no? Claro, y sobre eso, está bien que estos jugadores muestren su apoyo hacia Alianza, que traten de velar por el beneficio del equipo, pero tampoco hay que negar que hay una burbuja en su mente sobre cómo funcionan las cosas. Tratan de, como dice Antenor, maquillar, nivelar las cosas por ahí para ver si se puede no hacer quedar tan mal, pero en la ejecución falla. Bueno, eso es todo en el segundo bloque. Sigan con nosotros. Mucha palabra, poca pelota es un espacio conducido por dos randoms de internet y producido por otro random de internet, donde se habla de fútbol peruano de forma informal, amena, espontánea y con mucha pasión, pero también vamos con las precisas datos y reales factos. Aunque no seamos grandes expertos, jugadores profesionales ni mucho menos. Escucha Mucha Palabra, Poca Pelota en YouTube, Spotify y iVoox, y sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, todo como Mucha Palabra, Poca Pelota. Vamos. Eso es. Ya aquí en el tercer bloque de Mucha Palabra, Poca Pelota. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos repasando un poco los resultados, pero también comentar antes de el partido de Fútbol Club Cajamarca contra Fútbol Club Melgar. Hernán Barcos, te amo. Y lo odias porque te hizo perder la fija. Pero lo amo. Con ese gol yo le perdono todo. No, ¿Alguien dudaba de que Barcos iba a rendir en Cajamarca? Martín dudaba. Bueno, Martín dudó porque dijo que quedaba 3-0 Melgar Cajamarca y, Al revés. y los 3 goles se los metió Barcos a Melgar. Mira, pueden pasar los años, puedes irte a jugar a altura, sintético, con calor, perdiendo, siendo suplente y aún así salvar al equipo y hacer un triplete es algo que pocos lo hacen. Y es el primer triplete de Barcos en el fútbol peruano. Entonces eso lo hace mucho más meritorio y creo yo que los 3 fueron golazos, ¿no? Lo sufre la gente de Alianza Lima. Par de imbéciles. Un abrazo para los navarros. Los 3 fueron golazos. Fue una masterclass de jerarquía increíble. Yo creo que Reynoso va a soñar con él el resto de su vida. Pero Hernán viene demostrando la calidad no solamente de jugador, sino de persona que es, porque yo creo que es imposible que Hernán Barcos te caiga mal. Ya, tiene sus detractores. Pero yo, ¿sabes por qué siento que tiene detractores? Porque no te acepta huevadas. Entonces, al no aceptarte tus huevadas es como que te hace generar anticuerpos. Pero regresando al partido, Hernán entró a cambiarlo todo. El partido venía muy bien, muy reñido. Melgar venía bien también. Yo creo que Reynoso plantea un buen partido allá en Cajamarca, porque igual Melgar abre el marcador con gol de Nemostier en el minuto 42. ¿Puedes repetirme el apellido del jugador? De Nemostier. Muy bien. En el minuto 42 todo parecía bien, Sí, ¿no? o sea, todo parecía bien. Parecía que Melgar ya iba a pintar mi fija, pero apareció Hernán Barcos y dijo, no, pues no, hoy no, papi. Martín no se esperó que apareciera un titán como Hernán Barcos para revertir el resultado. Porque mira cómo va la cosa. Hernán Barcos el primer gol lo marca en los 77 minutos. El segundo gol lo marca en los 87 y el último gol, golazo, de tiro libre, lo marca en los 90 más descuentos. Fue muy rápido lo que pasó, yo creo que nadie se lo esperaba. El MVP de la fecha definitivamente. El MVP, a la concha. ¿Estás dudando de mis capacidades en el inglés? MVP, a ver, ¿qué significa MVP? No sé. Momento cultural. ¿Qué significa MVP? A ver. Momento cultural con el profesor Martín Figueroa. MVP, weón. ¿Cómo haces así? La figura, el más destacado. Pucha, no sé. MVP, weón. ¿Qué es MVP? Mañana te cuento. Ya, entonces, Most valuable player. A ver, aprende. El jugador más aprende, culturízate, estudia, sonso. Recapitulando, fue un partido muy interesante. En líneas generales, fue un buen espectáculo de fútbol.
Yo creo que este equipo de Cajamarca va a dar mucho que desear y que sorprender en las próximas fechas si es que viene planteando los partidos de esta manera, incluso mejores, ¿no? Yo creo que Silvestri está haciendo un buen trabajo porque igual se encuentra dentro de los 7 primeros de la tabla de la apertura, considerando que es un equipo que recién asciende a primera, ¿no? Y era la aspiración en realidad de Cajamarca mantenerse en primera, y hoy por hoy metiéndose por lo menos de la parte mediana para arriba, te dice mucho de que tiene, no sé si calidad, tiene buenos jugadores aplicados. Y bueno, Hernán Barcos creo que es una esfera aparte, pero de todas formas, si es que se dan estos resultados y los mantiene así Cajamarca, veamos qué pasa más adelante. Igual hay que esperar, porque a veces decimos esto, en un momento se pensó con Chancas cuando empezó a ganar partidos y luego se cayó. Hay que ver más o menos hasta dónde puede llegar el equipo de Silvestre. Igual, haciendo una comparativa de los equipos que ascendieron este año como Moquegua y Cajamarca, a Moquegua no le está yendo tan bien que digamos, y Cajamarca todo lo contrario, está tratando de sacar resultados y proponiendo fútbol a su manera, ¿no? Silvestre, que ya es un entrenador con recorrido, se reconoce su trabajo tanto en equipos peruanos como en la misma selección de menores, entonces yo creo que es un entrenador ya con carpeta y con espalda como para poder dirigir un plantel en el cual la mayoría de jugadores conoce el tipo de juego de sus compañeros, entonces eso creo que también influye y ayuda en el juego colectivo de Cajamarca. Sí. No, es un plantel que no tiene mucho que conocerse porque ya han compartido, ya han jugado antes. La gran mayoría en Alianza en realidad se conocen: Arley, Miguel, La Bandeira, Barcos, Lagos. Claro, de ahí que la broma que se hizo en el primer capítulo Alianza Lima 2, por ejemplo. Es la filial de la Alianza Lima, ¿no? Que llegó a Cajamarca. Entonces sí, pues es un equipo que creo que cada vez juega mejor, que se va entendiendo. Tiene que verse un poco cómo le va con los tres grandes, ¿no? O sea, el primero, el partido que se viene justo con Universitario en el Monumental es, creo yo, clave, si que sueñas con estar en la parte alta de la tabla. Pero igual creo que por lo que lleva haciendo, bien, es un equipo atractivo, se va haciendo, no sé si protagonista, pero interesante. Da ganas de sentarse a ver, y más cuando juega Hernán Barcos. Veamos por lo menos cómo cierra la apertura. Por ahí puedes sacar un poco tus conclusiones de lo que se le puede venir el cierre de año. Bésalo. No, está bien, pero eso te lo cuento fuera de cámara. Ok. No sé tú, Fabián, cómo viste este partido, qué fue lo más interesante, lo que te llamó, lo que te jaló hoy por hoy del partido de Fútbol Club Cajamarca contra Melgar. Bueno, lo más interesante obviamente es Barcos. Lo más interesante de ese partido fue, por supuesto, los 3 goles en sí. Sobre todo ese gol de tiro libre. El último gol es el Jora. Sí. Siempre que decimos lo mejor de la fecha, para mí lo mejor está entre los 3 goles. ¿Cuál de los 3 es el mejor para mí? Pero el de tiro libre fue una delicia. Ahí está el gol en específico. Y dejamos una pregunta ahí para la gente. ¿Se le pega igual a la pelota en el gras natural y en la cancha sintética? A ver, los leemos. O lo escuchamos. O los escuchamos, ¿no? En todo Comenta. caso, ¿no? Manden ahí sus audios. Hoy por hoy, eso fue, creo que el partido más interesante de la fecha pasada. Hagamos un repaso de lo que fue la jornada número 4 de la poderosísima Liga 1. Alianza Sport Boys fue victoria de los íntimos 1-0. Fútbol Club Cajamarca y Melgar, el partido más llamativo de la fecha por cómo se dio el resultado. Ni siquiera el Cristal Universitario. Yo creo que le compite. Sí. Yo creo que le compite. Por cómo Cajamarca lo remonta el partido en 15-20 minutos. Buen debate, ¿sí? Podemos plantear. Cajamarca vence a Melgar 3-1. Partido de Sporting Cristal Universitario de mucha polémica, pero es un empate 2-2. Un sabor amargo de repente para Universitario y con un respiro para Sporting Cristal. Cinciano Alianza Atlético es un empate 1-1. ADT UTC fue un empate 2-2. Los Chancas Sport Huancayos es victoria de los Chancas, mencionado por Fabián como el Galatasaray de Apurímac, ¿no? Sus camisetas son igualitas, hay uniformes. Entonces, victoria de los Chancas 3-2 ante Sport Huancayo. Sorpresa, porque Sport Huancayo venía súper bien. Atlético Grau contra Juan Pablo II College. Con logo de cara Botila, por Sí, supuesto. ¿no? Victoria de Juan Pablo II 2-1. El partido de Cusco versus Comerciantes Unidos es victoria de Cusco 3-1. Y el último partido de la fecha, que fue Moquegua Deportivo Garcilaso, victoria de Moquegua. Primera victoria de Moquegua en primera. Primeros 3 puntos de Moquegua en primera división. Victoria 1-0 ante Deportivo Garcilaso. Ese es el resumen de la fecha número 4. Y ahora con la fecha número 5 hay que revisar nuevamente si tienes la misma suerte con tus acertados comentarios, con tus predicciones, con los resultados, con tus fijas. Vamos a ver si tienes la misma suerte, porque te fue fatal. Te fue fatal. El único resultado que medio que acertó fue el partido de Cusco, ¿puede ser? De Cusco contra Comerciantes Unidos. 3-1 fue. Él dijo 3-0. 3-0. ¿Y todos los demás? Todo lo demás fueron Mufasas.
Él es Mufasa. Mufasa, tú eres Mufasa, pero no porque seas un líder, sino porque eres salado, eres de mala suerte, eres malo. Calzoncillo de pescado. De pescador, algo así. Y aún así, con todo lo que estamos hablando, con toda esta parafernalia, te vamos a pedir tus pronósticos de la fecha número 5. Por ahí, el que quiera apostar, el que quiera poner su plata, no escuche esto, pero igual lo vamos a decir. Inauguramos el segundo bloque de las fijas y mufas del profesor Martín. ¡Eso! Vamos, ¡Vamos! dale, Martín. A ver, la jornada comienza con una Alianza Atlético Tarma. Hoy por hoy me atrevo a decir que es un empate 1-1 entre Alianza Atlético y Tarma. Me atrevo a decir. ¿Ya? Guarden esta frase. Hoy me atrevo a decir. Me atrevo a decir, dice este muñeco, qué malcriado. Así es cuando uno es guapo. El siguiente partido es de Fútbol Club Melgar contra los Chancas en Arequipa. Elijo creer que Melgar va a ganar 2-0 a los Chancas. El siguiente partido a ver es Deportivo Garcilaso Cinciano. Considero que va a ser un partido reñido, ambos equipos del Cusco. Yo me atrevo a decir que es un empate. No me atrevo al score, yo lo cierro que es un empate No, nada tiene más. que dar score, tiene que dar score. Ya, que acaba un 2-2 entre Deportivo Garcilaso y el Club Cinciano. Ya está, es para la data que sirve. Para lo que vamos a Este publicar. partido me parece interesante por cómo viene Cristal y por cómo viene Huancayo, considerando cómo viene de local. Entonces, este partido del sábado 28 entre Huancayo y Sporting Cristal, yo digo que Cristal lo gana con un 2-1 allá en Huancayo. 2-1. El partido de UTC y Alianza Lima en Cajamarca, Duelo de líderes. luego de líderes, elijo creer que lo gana Alianza. ¿Por cuánto? Yo creo que Alianza gana un 2-1, no creo que UTC se vaya de su casa sin marcar, así que yo digo que Alianza gana un 2-1, ¿no? El Boys Moquegua. Ay, este partido. Moquegua viene mal. Bueno, viene de ganar su último partido y Boys viene de perderlo. Pero yo me atrevo a decir que lo gana Boys 1-0. Ah, arañando. Sí, lo gana Boys 1-0. Ya. El Comerciantes Unidos Grau. Yo creo que va a ser un partido, no podría decirte interesante, pero un partido digno, representativo de la Liga 1. Yo digo que gana Grau 2-0 a Comerciantes Unidos. Juan Pablo II College versus Cusco, allá en Chongoyape. Para mí lo gana Cusco 2-0. Y el partido, ¿puede ser el partido de la fecha? Sí. Universitario Deportes versus Cajamarca en el Monumental. Para mí lo gana Universitario. ¿Lo gana cuánto? Para mí lo gana 2-0. ¿No marca Bar? ¿No marca Barcos? Hernán Querido. Ha marcado en el Monumental Barcos, ¿no? Ya gana la U 3-1. Un gol de Barcos. 3-1. Sí. Puta, ahora sale 2-0. Un gol de Barcos. Sí, ¿no? Me Desde el retracté. equipo de Mucha Palabra Poca Pelota le rogamos a Martín, ojalá tenga mejor suerte en esta quinta fecha, o si no, vamos a publicar ahí todas las mufas en YouTube, en Facebook y en Instagram. No solamente la mufa, sino su dirección, su número de celular, su foto en RENIEC, todos los datos de él, para que lo puedan ubicar y extorsionar cuando les fallen sus mufas o sus apuestas o sus combinadas. Ya Claro. lo saben, gente, todo en exceso es dañino. Ahí veremos si Martín se mantiene ahí como Mufasa o si ya esta vez obtiene su buena racha. Veremos. Pero bueno, ya para ir cerrando también, en la tabla de posiciones, UTC y Alianza Lima se mantienen en la cima, como te dice mucho ahora, con 10 puntos en la tabla. Luego, Melgar en el puesto 3 con 9 puntos. ¿Qué te ríes, cocheto? Luego, Universitario con Chancas 8 puntos. Sporting Cristal, Cajamarca y Deportivo no fueron. Tienes que seguirlo tú. Sporting Cristal con Deportivo Cajamarca tienen 5 puntos. Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético. Garcilaso en el puesto 8, Alianza Atlético en el puesto 9 con 5 puntos. Cinciano viene en el puesto 10 con 4 puntos, al igual que Huancayo con 4 puntos. Cusco y Boys, en realidad todos los demás vienen con 4 puntos, O sea, a excepción, no lo quería a decir. excepción de Moquegua y Grau, que Moquegua tiene 3 puntos y sorprendentemente Atlético Grau de Piura, de Ruiz Díaz. de Piura y de Club Miso Y Klopp hizo, pues atrevido, ¿no? tiene un solo punto. Así que si se definiera hoy el torneo o la apertura, podríamos decir que, o el torneo en general, que Grau estaría yéndose a segunda división. Sorprende, ¿no? Por Grau. No pensé que tuviera Un mal comienzo. un mal comienzo. Igual son 4 fechas, puedes remontar, pero no tenía, porque sobre todo porque Grau en la temporada pasada juega Sudamericana, ¿no? Termina siendo una Y participación. lo juega relativamente bien, aceptable, decente, aceptable, sí. ¿no? No termina siendo mala la participación
participación de Grau, pero bueno, este año quizás no se ha reforzado bien, no sabría cómo podría levantar en este caso el equipo de Piura, pero bueno, veamos qué pasa más adelante. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. En realidad les agradecemos a todas las personas que siempre se suman a la transmisión, que por ahí nos escuchan en vivo, que nos escuchan en Spotify, en YouTube, en iVoox, en un clip de repente en TikTok. Por ahí producción nos va a ayudar de repente a mover un poco más eso, pero gracias a todos los que van creyendo en mucha palabra poca pelota, por ahí los que bulean un poco a Martín, muchas gracias, se los agradezco de corazón. Seguiremos tratando de enaltecer. Tú sabes quién eres, tú sabes quién eres. Un abrazo para ti que lo quiere mucho. Pero bueno, palabras finales, Martín. Nada, agradecido con la gente por este cuarto capítulo, esta cuarta edición, que nos vienen acompañando semana tras semana en este proyecto por el cual estamos apostando mucho. Recordarles también que nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en iVoox y en TikTok para que puedan seguir interactuando con el contenido. Se está haciendo con mucho cariño, con mucha paciencia, para que sea divertido también para ustedes, ¿no? Agradecido con todos. Fabián. Nuevamente lo digo y nuevamente lo diré, es un gusto realizar este programa. Quiero hacerles recordar a la gente que los programas íntegros en iVoox lo pueden descargar, cosa que no se puede hacer en Spotify ni en YouTube, salvo que lo hagan con páginas. En iVoox lo podrán descargar completamente gratis, completamente sencillo también. Solamente clicar en descargar y ya tienen el programa íntegro para escucharlo en audio. Pues sin internet. En el Metropolitano, ahí haciendo tu cola. Si te fallan los datos, ya sabes. Las compañías ahí escuchando mucha palabra poca pelota. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Martín? Como Marfiecam en Instagram. ¿A ti, Fabián? Como Fabián Inicio en Instagram, como Fabián99 en Twitter y como Fabián Inicio Quispe en Facebook. Ok, me pueden encontrar como Antenor Incio en Instagram y El Antenor en Twitter. Un gusto como siempre hablar con amigos de fútbol, hablar de la poderosísima y bella Liga 1 y ver qué va a pasar con Sporting Cristal en esta fase número 3 para, esperemos, una clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Porque siempre es importante ver a Perú en estas competencias. Sí, al final, como dices, es cierto, o sea, es el país el que se muestra. Hubiera sido ideal que 4 equipos estén igual, de todas formas, por cruces no iban a ser 4, iban a ser 3, o podría no ser ninguno, pero al final se da de esta forma y veremos cómo le va a Cristal, y no solo a Cristal, sino también a los equipos que eventualmente van a disputar la Copa Sudamericana y al desarrollo de la Liga Peruana como tal. Así que nada, ha sido un gusto estar en esta transmisión, conversar con ustedes y esperamos verlos y escucharlos a partir de la próxima semana. Muchas gracias, chao. Un gusto, chao chao.